Y mira, a ver, muchas gracias. ¿Cierra la puerta? Gracias. Con llave. Buenos días, vamos a continuar con el tema. Esta presentación llega previa a otra que ya tuvimos, en los que me retrasé. El tema es el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ya no vamos a ver lo del tratamiento, sino vamos a ver la fisiopatología, la definición y los nuevos criterios diagnósticos que tenemos y cómo se han dado sus cambios y el porqué del todo. Ya en el otro tema se abordó el tratamiento y las metas de protección pulmonar, pero pues va muy en mano, va todo muy correlacionado, no lo podemos separar de uno de lo otro. Dentro del temario tenemos que ver qué fue la dificultad respiratoria, que fue descrita primero por Ashford, la definición de SDRA, los fenotipos, la fisiopatología. Esto implica mucho en la terapia que va a tener el paciente y el pronóstico del mismo. Los primeros criterios que fue de la Asociación Médico Europea, del Consejo más bien, los criterios de Berlín, que es lo que estamos utilizando, que son del 2012, las modificaciones que se hizo en Ruanda, que son los criterios de Kigali, y los nuevos criterios de Madrid. No sé si ya los vieron en el artículo que sacaron del 2023, que es una tablita que es muy concisa, donde ya se incluye las fuentes nasales de alto flujo, y el por qué ya se incluyen y el por qué se excluían previamente. Este es el primer artículo que les comentaba, que fue escrito en 1967 por el autor Ashford. Es cuando ya se diagnostica la evidencia de la dificultad respiratoria aguda en distintas patologías en distintos pacientes. ¿Qué características tenía? Que era un cuadro semejante a lo que viene siendo la enfermedad membrana hialina en los recién nacidos. Previamente en los pacientes adultos no se había descrito y correlacionado más con los estudios histopatológicos que se iban a encontrar de daño alveolar difuso. En este caso, el autor, en una población de 270 pacientes más o menos, que fue la población de estudios que tenía, se redujo a 12 pacientes. En estos 12 pacientes se evidenció que está la presencia de la traqueemia, una hipoxemia que era refractaria al uso del oxígeno suplementario y datos de estrés pulmonar, una inadecuada mecánica ventilatoria y que parcialmente tuvieron respuesta con el uso del EPIP. Previamente pues sí se usaba, pero no se había definido. Entonces ya con estas características se define lo que es la dificultad respiratoria aguda, no siendo el síndrome como tal. Si han leído el artículo de 50 años de SDRA, es un artículo que viene en español y viene de 3 artículos en sí, donde describen la historia y la fisiopatología principalmente. De la población que les comenté, que eran 12 pacientes, tenían en común que eran pacientes jóvenes, no excediendo los 48 años de edad. La principal etiología fue por traumatismo por el trauma. Dentro de ellos fueron pacientes con herida de arma de fuego. Fue un paciente que se agregó con un cuadro de pancreatitis aguda y 4 pacientes con infecciones a nivel pulmonar. De estas las describen que fueron de tipo viral. Eran pacientes jóvenes, era heterogéneo entre masculino y femenino. Las etiologías pues ya se les comenté, pero el cuadro de evolución lo manejaban desde 1 hora de inicio de la lesión hasta 96 horas, que difiere con el tiempo que se establece la enfermedad, que parte de los criterios viene siendo que tenían un cuadro de 7 días. En estos pacientes se evidenció que había hipotensión, acidosis, pero no se manejaban los volúmenes de líquidos. En este caso, ningún paciente entraba con falla cardíaca, que es un criterio de exclusión para decir que tiene SDRA, pero si vemos que tenían una reanimación pues algo intensa dentro de las primeras horas del padecimiento actual, entonces ya podríamos decir que el paciente tenía sobrecarga y debían de ser pacientes que se tendrían que haber excluido. Sin embargo, por el hipoxemia, la traqueemia, la refractariedad al oxígeno, se incluyeron secundaria a un evento tipo agudo. La nueva guía que sale en el 2023 de la Sociedad Europea viene más que nada encaminada al tratamiento. Si la leen, no viene mucho lo de la definición, viene muy concisa, los fenotipos que va a haber, pero ya establece que el síndrome de dificultad respiratoria es secundario a un espectro de condiciones diferentes, como ya vimos, de múltiples etiologías que van a afectar al nivel pulmonar, caracterizado por un incremento de la membrana alveolo-capilar. Esto es importante porque en la fisiopatología vamos a tener un edema alveolar que va a limitar la difusión de gases, generándonos desde un incremento de hipercapnia, una hipoxemia, una disoxia, y va a limitar el espacio funcional pulmonar, consecuentemente con las áreas de Wells y lo del Bailey-Long. El pulmón pues tiene la zona alveolar, se incrementa el edema, también está en la zona tisular, incrementa el peso del pulmón
pero es un pulmón no efectivo, no funcionante. Entonces, consecuentemente, estas tres características debe haber para definir que tiene síndrome de dificultad respiratoria aguda. La epidemiología viene siendo reciente. El importante estudio que se lleva es el LungSafe, desde el 2016 para acá. Ya se había reportado en anterioridad los casos de SDRA en las unidades de cuidados intensivos, principalmente de lo que viene siendo de la pandemia de la influenza para acá. Entonces, a pesar de que se describió en el 67, pues la epidemiología no había estado bien descrita en este contexto. Tenemos que el 10% de los pacientes que ingresan a la UCI ingresan con un cuadro previo, y estos pacientes van a estar asociados con una ventilación mecánica. La mortalidad llega a incrementar hasta el 45%, pero cuando es una SDRA severa. Cuando es un leve, pues llega a ser del 23%, incrementa el 35% y posteriormente hasta el 45%. Está presente de 10 a 86 casos por 100.000 habitantes, pero los reportes de importancia vienen siendo de Australia y Estados Unidos. ¿Esto por qué? Por los limitantes que vamos a tener en el diagnóstico. A pesar que los criterios ya están bien establecidos, la capacidad de discernir de los médicos es diferente. Entonces, un estudio radiográfico lo vamos a interpretar diferente y nos va a limitar para una adecuada interpretación o establecer el diagnóstico. Y esto se evidenció en las zonas de bajos recursos. Como ya saben, en Ruanda, los estudios de Kigali. ¿Qué limitantes tenían ellos? Que no tenían gasómetros, no tenían estudio de imagen o no tenían estudio tomográfico. Pero, pues, bueno, paradójicamente, pues, sí tenían ultrasonido, ¿no? Entonces, así tan limitados, pues no. Y nada más tenían 6 ventiladores en ese hospital. Sí. Entonces, eso sí es un retraso en el diagnóstico, retraso en la terapéutica y que no se diagnostiquen, o en cambio que los cuadros leves y moderados también se omitan, únicamente estableciendo el diagnóstico en cuadros de mayor severidad. El estudio de LungSafe, que les comento que es el primer estudio que se hace en el 2016, fue en 50 países, fueron 666 terapias, posteriormente se redujo. Eran terapias múltiples dentro de los mismos hospitales. La intención fue establecer cuántos pacientes tenían SDRA desde su ingreso, cuándo lo desarrollaron, más la terapéutica que se les estuvo aplicando con la respuesta que hubo y también evidenciando la mortalidad. Inicialmente se ingresaron 29.144 pacientes en estos hospitales, se fueron descartando, quedando una población de 3.022 que cumplía con los criterios. No se le pudo llevar seguimiento a todos, más las exclusiones de los pacientes con falla cardíaca y sobrecarga de volumen, quedó una población de 2.377. En ellos ya nos establece que los cuadros leves, la prevalencia es en un 30%, no ingresan tanto por ellos. Ya en el moderado, que es el grupo de mayor población, llega hasta un 46.6%, y en menor porcentaje son los cuadros severos. Ya aquí es cuando se concluye que son 0.42 casos por cada cama de UCI que vamos a tener, con su asociación a la ventilación en un 23.4%. Este mismo estudio ve las características poblacionales que eran, suelen ser pacientes de mayor edad, de 50 para arriba, con un predominio de 60 años, una media. Esto es importante porque ya en este grupo etario, pues es cuando ya se agregan las enfermedades crónico-degenerativas. Factores de riesgo o de mal pronóstico, pacientes con EPOC principalmente, pues ya tenemos un estado de fibrosis pulmonar, pues ya nos va a condicionar a que haya más predisposición, un peor desarrollo y una peor respuesta a la mecánica ventilatoria. Pacientes con diabetes inmunocompetentes, que pues ya tienen un estado de estrés per se, pacientes con falla cardíaca, falla renal, pero no exacerbados en sí, enfermedades hematológicas, neoplasias, y el predominio de esta población fue masculino. De hecho, aquí en la tabla tienen la femenina, que fue un 38%, pacientes con sobrepeso y obesidad. La literatura pues viene siendo múltiple, desde New England hasta nuevamente el LungSafe, establece que el principal grupo o el factor de riesgo es que sea una neumonía. De los 3 factores de riesgo para desarrollar un SDRA va a ser neumonía, va a ser respiración o broncoaspiración y un cuadro de sepsis que sea extrapulmonar. En este caso, pues viene siendo la misma etiología en ambos grupos, se ve que tiene una prevalencia importante el cuadro de neumonía y va a variar dependiendo de la patogenicidad, los patógenos que afecten. Iniciar por influenza, que es muy característico que desarrollen el SDRA. Actualmente el COVID, porque todos estos estudios fueron previo a lo de la pandemia, ya el COVID tiene una gran incidencia, y pacientes pues esplenectomizados, que pues el mismo neumococo les va a afectar mayor. Pacientes fumadores, alcohólicos, también tienen el factor de riesgo principalmente.
Cuadros que van a asemejarnos una falla, un SDRA, principalmente es la falla cardíaca. Es de enfermedades intersticiales, enfermedades conectivas, siendo el síndrome de antisintetasa por la poliomielitis, hemorragias alveolares difusas, capilaritis, secundario al uso de medicamentos por quimioterapia, por amiodarona, viromicina, el cáncer de tipo C o B y tuberculosis. Entonces vienen unos cuadros que nos van a asemejar el SDRA. De la fisiopatología se consta en 3 fases que nos va a llevar. La primera fase, que es la exudativa, que es en los primeros 7 días. Posteriormente la proliferativa, que es la fase de pronóstico, donde vamos a ver respuesta del paciente o no. Y la fase fibrótica. No todos los pacientes que tienen SDRA van a entrar en esta tercera fase. Eso depende de la terapéutica médica y de la respuesta que vaya a tener el paciente. En este esquema está dividido en 2 secciones. El lado mi derecho, pues es el pulmón sano. El lado izquierdo, pues es la primera fase donde vamos a encontrar el daño alveolar. Debemos de tener una agresión, ya sea por una infección o por un agente externo, como un traumatismo principalmente. Va a haber disrupción de las células de cepillo, del epitelio alveolar. Vamos a tener activación de los macrófagos. Estos macrófagos, posteriormente, con la liberación del factor de necrosis tumoral, van a estar reclutando los neutrófilos, los monocitos, y van a también reclutar las células las T helper. Con esto vamos a incrementar la respuesta inflamatoria. Dentro de la fisiopatología, pues está condicionada por las citocinas. Hay unas citocinas que son más proinflamatorias que otras. Las citocinas tienen una importancia, pero no está bien definida. Ya se estudió en el estudio de Arman, en el estudio de Alveoli, y dentro de la fisiopatología de los pacientes, que los vamos a establecer en 2 grupos, en un fenotipo tipo 1 y un fenotipo tipo 2. La importancia de estas interleucinas, que mayor prevalencia, pues mayor severidad del cuadro, que viene siendo la interleucina 6, la interleucina 8, factor de necrosis tumoral. Con el factor de necrosis tumoral va a haber agregación plaquetaria, vamos a tener trombosis a nivel de los musculatura y posteriormente trombosis sistémica. Y tenemos incremento del líquido alveolar, que es lo que decimos en parte de la definición. Va a estar ocupado el alveolo por presencia de este edema. Este edema va a estar rico en proteínas. Va a haber disrupción epitelial, disrupción tisular, va a haber fuga al espacio literal tisular, colapso capilar, y vamos a tener también disfunción de surfactante. Entonces los mismos neumocitos no van a poder trabajar. Al haber menor surfactante, pues esas tensiones que se van a meter al ventilador nos va a generar mayor atelectasia. Aquí vamos a estar predispuestos al voltrama, a la atelectasia y al voltrama, porque tenemos disrupción de toda la barrera. Si van teniendo alguna duda, me pregunto por favor. Esta es la segunda fase, que es la fase proliferativa. En la fase proliferativa ya vamos a tener una respuesta del mismo huésped. Va a haber una disregulación o un control de todo este proceso inflamatorio. Si hay un control, vamos a tener una reestructuración de toda la barrera epitelio alveolar. En ese sentido, vamos a tener recuperación de las uniones celulares, recuperación de las acuaporinas, que nos van a limitar el edema con su reabsorción, y en el sistema linfático vamos a tener una matriz extracelular que fue activada por el factor de necrosis tumoral con los fibroblastos. Esta matriz nos va a generar un soporte, pero si llegamos a una disregulación y nosotros con una mala mecánica ventilatoria generamos la lesión con ventilación, vamos a desarrollar en este caso la tercera fase, que es la fase fibrótica, donde ya tenemos una disrupción de la anatomía, tenemos una disfunción completa, la matriz extracelular que se haya generado de soporte va a incrementar, se van a generar múltiples taliques y estas estructuras pues ya no van a ser funcionales. En este caso puede haber pacientes que tengan el daño alveolar difuso. El daño alveolar difuso no está presente en todos los pacientes, es con histopatología, es estudio post-mortem, llega a estar en un 48-50%. Y esta es la característica que se había iniciado en la enfermedad de membrana hialina, donde los capilares están trombosados, los espacios alveolares están llenos de hemorragia, el epitelio está con necrosis y pues son unidades disfuncionales
Y en una histología normal deberíamos de ver que no hay tanto engrosamiento de todos los tabiques, debería estar finito. Tenemos los biomarcadores de mal pronóstico que les dije. Si tenemos un nivel de proteína C muy bajo, vamos a tener también trastornos de coagulación, mal pronóstico, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral principalmente. Y con estos biomarcadores vamos a establecer dos tipos de fenotipos del SLRA. El que es de peor pronóstico es el fenotipo 2. Tiene incremento de estos biomarcadores, pero clínicamente van a tener un incremento de la frecuencia cardíaca, una mayor demanda de volumen minuto, un estado de choque persistente, una acidosis y disminución de la proteína C. Estas son unas tablas comparativas que se hicieron entre los estudios de ARMA, Alveoli. ARMA fue un estudio que estuvo valorando los volúmenes ideales, fue en el año 2000. Para el 2000 todavía se manejaban volúmenes normales, aparentemente de 12 a 15 mililitros por kilo de peso, y una presión meseta de hasta 50. Ahí en ese estudio estudiaron volúmenes altos versus volúmenes bajos. Los volúmenes bajos ya fueron de 8 mililitros por kilo de peso y unas presiones menores de 30. En el estudio de Alveoli fue el estudio que estuvo del 2004 para valoración de las presiones PIC, presiones bajas versus altas. Bajas era una PIC de 8 versus una PIC alta de 13. Estos estudios tenían en común que estudiaban la mortalidad con la terapia médica aplicada, pero también querían evaluar factores de riesgo y mal pronóstico en los pacientes. En contexto de la fisiopatología, estudiaron las citocinas de respuesta inflamatoria y si había un peor pronóstico o no. En general, pues se vio que en grupos en las variables categóricas no ha cambiado mucho. Sin embargo, ya en la clínica de los pacientes el uso del vasopresor incrementaba mucho la demanda en ambos fenotipos. En el ARMA estudiaron la interleucina 6 principalmente, en Alveoli interleucina 6, el factor de surfactante, entre otros. Pero pues vemos que la demanda del vasopresor pues era exponencial, había un mayor estado de choque, principal etiología, sepsis o neumonía en ambos grupos, cosa que ya se había descrito. Estas gráficas lineales nos representan el estado de severidad de los pacientes, características clínicas y el uso de la interleucina. Este es el ARMA, el de ventilación alta versus volúmenes bajos. Entonces vemos que el fenotipo rojo, que es el fenotipo que está iniciando en esta gráfica, tiene mayor predominio de las interleucinas, pero no fue tan significativo porque lo estudiaron a los 0, 3 y 7 días. Inicialmente les tomaban muestras, fueron 203 pacientes. Los dos grupos que se establecieron tenían interleucina 6 de 2.5 picogramos por mililitros. Lo toman a los 3 días, tiene un descenso de 3 el grupo de fenotipo 1 versus el grupo de fenotipo 2, o sea, bajó de 2.5 a 2.2 y 2.3. Significativamente sí fue importante, sí marcaba una P de menos 0.001, sin embargo al día 7 pues no hubo relevancia. Y esta es la otra gráfica que también marca lo del Alveoli. Muy semejantes, fenotipo 2, peor pronóstico. A pesar de los volúmenes ideales disminuyendo, no hubo mucha importancia. Teóricamente, el objetivo de las intervenciones que les comento es estratificar al paciente que va a tener un peor pronóstico. Clínicamente no nos va a repercutir mucho porque cuando se quiso traspolar tanto la falla hepática, la falla renal o en las escalas de peor severidad, tanto Apache 2 como SOFA, no influye. Pero clínicamente, pues iban a tener una peor respuesta estos pacientes. Tenemos los criterios ya de lo que viene siendo la definición de Berlín. Inicialmente fue la americana europea, el consejo. Debe ser un cuadro de evolución de 7 días, secundario a la fisiopatología que va a tener el paciente. Desde 72 horas podemos decir que ya puede desarrollar el cuadro. Debe de tener opacidades bilaterales radiográficas o un estudio tomográfico concluyente. Como ya les mencioné, el problema de esto pues, que es dependiente del observador. Fuera de los radiólogos, pues todos los médicos tenemos la capacidad, la destreza, pero no vamos a conciliar en nuestras definiciones. Pero tenemos que descartar los estudios radiográficos que no son característicos del SLRA, que deben de ser
pacientes que tienen derrame pleural, atelectasias lobares, o segmentarias, nódulos o masas. Pero también recordar que tienes más patrones característicos que sí van a conciliar a pesar de las opacidades. Hablando de líneas reticulares, las líneas de West y el patrón de vidrio deslustrado también entran dentro de la definición y del criterio de las opacidades. Vamos a categorizar el SDRA con nuestros puntos de corte, con nuestro PAO2, FIO2. Un cuadro leve, le mencionaba que tenía una mortalidad menor del 30%, va del 27, 32 al 45%. Y anteriormente se mencionaba que el paciente debe estar intubado, estar con soporte mecánico ventilatorio y con una presión soporte de un PP5, ya fuera también con CPAP. En este caso pudiéramos tener pacientes con un cuadro leve, moderado, con apoyo de las puntas nasales de alto flujo, secundaria a la pandemia de COVID, y no lo íbamos a categorizar únicamente por esto, a pesar de que tuviera los otros criterios. Entonces era un punto discordante. Estas son las primeras radiografías que se descubrieron en los 12 casos que lo mencioné de los pacientes. Pues vemos que nuevamente los estudios de imagen nos han ido apoyando bastante. Ya tenemos lo que es la radiografía, el ultrasonido, tomografías, y pues está viendo también la tomografía por emisión de positrones para establecer las zonas bien airadas, no airadas. Por ejemplo, aquí pues vamos viendo la progresión. Si tenía consolidaciones, van siendo de mayor tamaño, pero pues sí, no es buena calidad el estudio. Estas son las imágenes que ya se incluyen en los criterios de Berlín. Vemos que deben de ser opacidades bilaterales. Ya no nomás deben de ser opacidades bilaterales, sino si llega a tener unilateral, ya también es un criterio de inclusión, más la coalescencia que van teniendo los pacientes. El uso de la tomografía para dar un mayor diagnóstico, mayor certeza, y ver la dimensión que va teniendo y la progresión de los pacientes. Teóricamente, nuevamente a partir del COVID, ya si tenemos un paciente con hipoxemia y con batería ventilatoria, nuestro primer estudio no debería ser la radiografía, tendríamos que pasarnos directamente a la tomografía, pero dependiendo de la disponibilidad del estudio en la medida en la que estemos. Esta es una radiografía, falla cardíaca, incremento de cavidades cardíacas, índice pues no se puede medir, tiene función pleural bilateral, pero pues en el contexto clínico lo deberíamos descartar. Derrames pleurales se descartan, eso no es un SDRA. Consolidaciones o nódulos tampoco. Vamos a apoyarnos con estos 3 estudios de imágenes. Radiografía en compuesto de la tomografía, el ultrasonido, iniciando patrón A, patrón B, patrón C, y el PLAS, dependiendo de la combinación que se nos vaya dando. La tomografía por emisión de positrones, ya para que nos diga qué zonas vamos a tener bien airadas, cuáles zonas no, y darle seguimiento. Que aparte, estos estudios, si se pudiera llevar el paciente a tomógrafo con ventilador a pie de cama, podemos ver las zonas de adhesión y modular nuestras presiones. La radiografía y la tomografía, mayor sensibilidad. Para nuestras pruebas diagnósticas, ya vemos que el PCR puede tener una sensibilidad muy variable del 73% hasta el 83%. Ya con la tomografía vamos a tener una certeza diagnóstica arriba del 80 al 90% siempre. Este es el esquema de lo que ya se quiere llevar a cabo para los nuevos estudios de los pacientes con disfunción. Vamos a tener nuestros voxeles en la tomografía. Esta es una representación cuadricular, gráfica. Cada voxel nos va a determinar la densidad que va a tener el paciente en las unidades pulmonares y alveolares. Por ejemplo, en el primer cuadrante es un pulmón normal, son 9 espacios. Los puntos de corte que se establecen es que debe ser unidades de menos 900 a menos 500, un pulmón que tiene una aireación normal. Ya cuando el paciente desarrolla una lesión, está con soporte, mínimo de pie para que cumpla nuestra definición, estos mismos voxeles vamos a ver que hay una diferencia de aireación. Pulmón bien aireado, pulmón que no está aireado, y que está subaireado, y el pulmón que no tiene ninguna difusión de oxígeno. Entonces baja de menos 500 a menos 100 y de menos 100 a menos 101. Este modelo es por Crescenzo y se quiere llevar ya a la práctica clínica. Todavía no lo tenemos funcional en ese sentido.
Ya, cuando nosotros estamos aportando una presión de oxígeno de soporte, pero no vemos que tiene una adecuada redistribución del oxígeno en las zonas de mayor fricción, incrementamos nuestro PIB, vamos a evidenciar zonas de sobredistensión, en este caso. Zonas que se recuperan, pero pues zonas que también vamos a tener no aireadas. Ya cuando lo metemos con un volumen tidal constante, vamos a estar viendo que puede también haber daño alveolar, dependiendo de las presiones que lleguemos a manejar, por zonas de hiperaireación, por zonas que no, pues así la calificación que vamos a estar haciendo en el juego de presiones. Les comento, son estudios en animales, la tomografía está normal, vemos que no tiene consolidaciones, se les induce la lesión con ácido, se les da el seguimiento posterior, si hace la medición de las zonas con los voxeles que les comenté, vamos viendo que este pulmón pues teóricamente está sano, su predominio es zona aireada, dependiendo de las zonas de West, el Babylon, posición, y ya cómo se representaría la homogeneidad del índice. Aquí vemos un pulmón sano, aquí vemos un pulmón que está afectado, tendría que ser en fase inspiratoria y en meseta, estar haciendo las 3 secuencias. Ya con esto nosotros pudiéramos llevar nuestra terapia guiada a las óptimas condiciones del paciente. Y no únicamente por nuestros marcadores de FIO2, FIO2 o gasométricos. Ya les comenté los que fueron los primeros criterios, cómo iniciaron, pero lo importante, las modificaciones que tenemos actualmente y por qué se están dando. Primero la americana europea, posteriormente en el 2012 los criterios de Berlín, en el 2016 ya se agrega la saturación de oxígeno con el radio del FIO2 por Kigali y pues ya tenemos el uso del ultrasonido también con ellos. Ya en el 2023 pues ya tenemos los nuevos criterios de UNAPI. Los criterios de Kigali tienen distintos puntos de corte. El punto de corte se hizo con una evaluación, se establecieron en unidades médicas que no tenían disponibilidad del uso del gasómetro y que se dan por alto los diagnósticos. Entonces estos mismos pacientes no llegan a diagnosticar nada, a pesar de que tuvieran cuadros severos. Se hizo una comparativa de covariables en una correlación de variables por Pearson. Se evidenció que sí tiene un R significativo con 0.99, con un intervalo de confianza del 95%, y con un modelo matemático de regresión se establecieron los puntos de corte. Es importante porque de 200, 300 y 100 hay una correlación lineal. ¿Qué nos sugiere esto? Que si hay similitud entre uno y el otro, no hay un mayor impacto dentro de un modo de abordaje entre los de Berlín y Kigali. Entonces sí lo podemos llevar a cabo sin ningún problema. También que se estudió el tiempo diagnóstico. Si usamos el ultrasonido, el tiempo diagnóstico nos lo va a cortar en los pacientes. Va a ser en un estudio de menos de 2.4 horas la establecer el diagnóstico. Si tenemos el ultrasonido, si tenemos el único SAFIO2 versus a pedir la tomografía y la radiografía. Entonces sí nos acorta el tiempo de diagnóstico y el tiempo para realizarlo nosotros. Por eso nos apoyamos con el protocolo de Blue. Distintos autores, inicialmente Lichtenstein en el 2008 fue quien inició. Vemos que la sensibilidad es importante en todos los autores y es muy alta y es homogénea. Entonces no tenemos ningún problema para hacer un diagnóstico con ellos. Los patrones que vamos a ver, el patrón B, B3, B7, la sobreposición del patrón A sobre el patrón B, un pulmón sano va a estar en patrón A versus un pulmón afectado con patrón B. El patrón C es un patrón alveolar con consolidación, puede ser estático dinámico, más el punto PLAPS, que es la presencia de derrame pleural. Este es el pulmón sano, líneas A. El modo M, que tenemos que ver el signo de pérdida de ENA, va a ser normal. Ya tenemos la presencia de líneas B, deben de ser más de 3 líneas B. Dependiendo del patrón, si es 3 o 7, vamos a decir que es micro o macro reticular. Vamos a ver el deslizamiento pleural y la presencia de estos patrones. Con eso hacemos diagnóstico. Consolidación, patrón C, broncograma E. Ya por último, con todas estas modificaciones, llegamos a los criterios de MAPE.
que son del 2023. Está la tabla, que es el resumen, pero no explica realmente el por qué. La importancia de estos estudios que viene en este artículo de nuevo diagnóstico propuesto es que las cánulas de alto flujo a partir de 30 litros ya es significativo y es equivalente a un PIB de 5, porque a partir de cada 10 litros que nosotros estamos aportando al paciente estamos incrementando la vía aérea 1 centímetro de agua, aparte de que disminuimos el espacio muerto. Entonces con 30 pues ya estamos llegando a 3 centímetros de agua, y va de 2 a 5, por eso ya se pueden agregar estos pacientes y no estamos excluyendo otros pacientes que estaban enfermos y que no estamos abordando en ese sentido. Ese es el estudio que nos habían mandado. Tenemos que tener previamente el paciente intubado, ya no se requiere. Con cánulas de alto flujo ya podemos usar tanto los criterios de Berlín como de Kigali, saturación de oxígeno también por debajo de 97, las opacidades bilaterales o unilaterales, estudio radiológico, tomografía, el uso de ultrasonido. Menciona que pues, es operador dependiente como en todo. Y pues ya este es un abordaje diagnóstico que ya conocemos, como en resumen de todo lo que viene siendo la plática. Entonces, ¿tengan dudas, comentarios? ¿Nadie? Bueno, sé que yo nada más, pues en parte de algo que me causó mucho conflicto eran los diagnósticos de SDRA, sobre todo cuando nos hablaban de estos servicios, ¿no? Y que lo ponían así como diagnóstico de SDRA. De manera intencional estuve buscando si había un estudio que valorara sensibilidad y especificidad de los criterios, previamente no los de Berlín. No encontré, por lo menos no sé si alguien haya leído si hay algún estudio que haya especificado eso, porque había muchas situaciones en las que cumplía el paciente con la definición de Berlín, tenía su infiltrado por radiografía, la PAFI concluyente, lo intubaban por el deterioro respiratorio, pero a las 12-24 horas el paciente ya tenía una mejoría en la cuestión de la PAFI, en la cuestión de las confianzas, y prácticamente no se manifestaba como un SDRA. Entonces ahí había un estudio, de hecho, de la guía CHEST, donde mencionaba algo que se llama pseudo-ARTS, y empezaron a buscar causas de ese tipo de pacientes, que el punto de corte que ellos tomaban era si en 24 horas, de 12 a 24 horas, los pacientes mejoraban todos esos parámetros, se consideraban como un pseudo-ARTS, y aquellos que no mejoraban, pues ya los catalogaban como un ARTS, pero tenía que tener la característica de que se tienen que optimizar todas las variables, no principalmente lo del ventilador. Entonces, no sé si con estos nuevos criterios la sensibilidad aumente más, porque va a haber muchos pacientes que van a cumplir con estas definiciones, pero sí me queda un poquito de duda en la cuestión de la sensibilidad y especificidad del diagnóstico. Yo de todos los artículos que revisé no viene descrita. No. Porque sí hay uno que eran los criterios más viejitos, los de Murray, los de la Sociedad Americana, donde ellos sí te manejan sensibilidad y especificidades altas, pero ellos tenían la ventaja de tener un estudio muy objetivo, ¿no? Que era la presión en cuña, ¿no? de la presión pulmonar, y con eso descartaban datos de sobrecarga. Y ellos es que también era limitante porque establecían que la presión soporte de 5 a 10 y es muy dependiente de la respuesta del paciente. Entonces eso es algo como que lo que me causa conflicto a veces pues, del diagnóstico en el momento de discernir entre una lesión pulmonar aguda que te causa insuficiencia respiratoria aguda, entre un SIRA que ya tiene los cambios histológicos, pues sería muy difícil, ¿no? Tendrías que biopsiar a todos los pacientes y ver cuáles sí tienen los cambios y cuáles no, porque incluso ya las manifestaciones del SIRA hay fenotipos donde la afección es casi 100% a nivel de la membrana alveolar, pero no hay tanto colapso, ¿no? Más bien hay extravasación y no te va a disminuir tanto las compliantes. Entonces ya tampoco puedes decir, no, no es un SIRA porque ventilatoriamente no se comporta como SIRA, puede ser un pulmón ligero en el contexto de SIRA, ya después cuando hacen los estudios histológicos y se vio que sí tenían las manifestaciones. Entonces es muy complejo. De hecho, si se fija, la mayoría de los estudios que estudian SIRA, donación, bloqueo, lo que quieran,
divide a los grupos de pacientes, no los divide por leve, moderado y severo, los divide casi todos mayores de 150 o menores de 150. Es probable que en un futuro pues ya cambie esta disyuntiva, porque todos los cuadros leves, y más por la clasificación de Kigali que veías, no sé, si alguien ahorita está saturando a 92 con un FIOS de 21%, el SAFI les va a dar para cuadro leve, ¿no? De entrada, pues si lo quieres hacer como un criterio de entrada, le tomas una radiografía y a lo mejor no ves nada, o sí, pero si te haces insuficiencia respiratoria aguda y lo intubas, gran parte del tiempo el paciente va a quedar con diagnóstico de SIRA, cuando a lo mejor otra cuestión. Yo creo que hay que poner muchas cosas así, son ¿no? En los extremos. Yo creo que un paciente con una PAFI realmente debajo de 150, insuficiencia respiratoria aguda, que puedes, por el ultrasonido sí puedes descartar que no se trate de una sobrecarga. Yo creo que sería la tendencia a clasificar a esos pacientes como SIRA sin meterte a ver tanta cuestión de sensibilidad o especificidad, porque a la hora de la verdad, no sé si hay un gol estándar, pero pues tendrías que terminar biopsiando y ver si están los cambios que se describen, ¿no? Porque la tendencia va a ser a meterte a los parámetros de protección pulmonar, pero en esas 12, 24 horas, los pacientes rápidamente ocupaban más volúmenes, pues. Y si nos metemos realmente a ver los estudios, pues ya vimos que el estudio ARMA decía que los pacientes que tenían más volúmenes tidales, mayores confianzas, pues se morían más. Entonces tienes a tener la conducta de dejarlos en volúmenes tidales bajos, pero ahí empiezan más, pero no por la SDRA, sino por la lesión respiratoria. Por eso la competencia no es una medida de protección pulmonar. Entonces muchas veces lo podemos cerrar a eso y empezamos con problemas ya de, pues a lo mejor una hipercapnia, acidosis respiratoria, disincronía con el paciente. O sea, es lo que me causa conflicto, pero sí ya más o menos como que me explico. La importancia de la tomografía, ¿no? Que por la imagen también puedes discernir mucho por la distribución de las lesiones, pero pues pacientes críticos quizás no siempre puedan estar movilizando la tomografía. ¿Dudas, preguntas? El ultrasonido para hacer ese diagnóstico de opacidades en dos cuadrantes, tanto bilateral, que puede ser bilateral o unilateral, cuadrantes basándose en qué división, la del protocolo Blue o la... Es lo que, bueno, yo leí que puede ser hasta un mínimo de 4 cuadrantes, no necesitas especificar más. ¿Con qué división de cuadrantes como? Pero ese es el boom. Pues los del protocolo Blue. Sí. O sea, hay un estudio sobre todo protocolos de urgencias para la evaluación del paciente con disnea, ¿no? Para evaluar si tu problema es el pulmonar o cardiogénico. El que tiene mayor sensibilidad pues va a ser la exploración de 12 puntos, ¿no? Que es superolateral, igual anterior, posterior y lateral, superiores e inferiores. Pero sí se ha visto, sobre todo en las áreas críticas y de urgencias, donde quizás no puedas movilizar al paciente con los 4 cuadrantes, pudiera llegar a ser suficiente, tomando en cuenta que en el cardiogénico hay una predilección por las zonas de declive, ¿no? Y sería un patrón homogéneo, y en SIRA pudiera servir un poquito si el patrón es heterogéneo, ¿no? Si tienes áreas más cargadas de líneas B en comparación a otras, y que encuentres una predominancia en sitios no declives, ¿no? Donde normalmente sería por edema, por agua, ¿no? Esa sería pues a lo mejor una manera de diferenciar un poco, pero pues obviamente uno, igual operador dependiente, no sé si han hecho ya ultrasonidos pulmonares, a veces dices, no tiene líneas, llega, le muestras un poquito la inclinación y ya te aparecen ahí todas las estrellas, ¿no? Creemos, porque lo vemos que a lo mejor es sencillo, pero también lleva su tiempo, hay que cambiar el traductor de orientación y recorrer todo el espacio de la costilla y realmente evidenciar o la presencia o la ausencia de las líneas. Sí, claro, por eso dice ahí los criterios que tienen que ser alguien experimentado, ¿no? Que sepa para hacer el ultrasonido. Aunque también los artículos de revisión comentan que incluso no son excluyentes, pues, o sea, puede haber patrón B
y un paciente que tenga pues, el ARSE. Y es donde se vuelve ya complicado y a lo mejor una tomografía nos ayuda un poquito más a estratificar. Muy bien. ¿Alguien más? Mejores programas al lado de tus hijos, riendo carcajadas con todas las locuras de este grupo de héroes animados. Me faltó de varios de ustedes la hoja del presidente como profesor. Hay que agregarla a sus hojas de calificaciones y firmarla, ¿no? Definitivamente una de las productoras más increíbles y sobresalientes en el terreno de la animación es Pixar. Compañía que que consiguió prestigio y reconocimiento de cómo llenar las calificaciones. ¿Y dónde está mi man? Ay,